Revisaremos sobre el impacto de la corrupción, tanto cualitativa como cuantitativamente, para tener una idea clara de cómo nos afecta a todos, como país y sociedad. Lo primero que debemos decir es que la corrupción es un fenómeno difícil de detectar ya que, por su carácter ilícito, los involucrados pretenden mantener en secreto el carácter corrupto de dichos acuerdos. Sin embargo, esto no ha impedido que diversos académicos e instituciones alrededor del mundo se hayan propuesto medir la corrupción. En ese sentido, Alfonso Quiroz afirma, podemos conceptualizar los costos de la corrupción de dos formas: 1, como el valor monetario de los fondos que no llegaron a su objetivo público o de desarrollo, puesto que fueron desviados por intereses corruptos, costos desviado, directo e indirecto, y 2, como el daño causado a instituciones claves que facilitan la estabilidad y la inversión, costo institucional. Primer cálculo es cuantitativo, en tanto que el segundo es principalmente cualitativo. Ahora, queridos estudiantes, y tomando en cuenta lo dicho, pasemos a revisar el impacto cualitativo, o costo institucional, y cuantitativo, o costo monetario, de la corrupción. Impacto cuantitativo. Tal como han visto en las diversas definiciones y tipologías de la corrupción, esta merma la confianza social necesaria y socava la institucionalidad y gobernabilidad. El mal uso del poder eleva los costes transaccionales institucionales e impide el correcto funcionamiento de las instituciones para satisfacer las demandas sociales. Consecuencia de ello, la sociedad pierde confianza en las instituciones públicas y en el imperio de la ley. En otras palabras, la corrupción se generaliza de manera tal que afecta el desarrollo institucional y cultural de la sociedad negativamente, y así la tolerancia hacia la corrupción se hace más flexible, incluso se acepta como una vía válida. Todo esto merma la calidad institucional del país, lo que se ve reflejado en el índice de calidad institucional que publica la Fundación Libertad y Progreso. El índice de calidad institucional está conformado por dos indicadores, uno político y otro económico. El indicador político está, a su vez, constituido por 4 subindicadores. Lamentablemente, los subindicadores más bajos de nuestro país son respeto del derecho y percepción de la corrupción. Revisemos el IPC, mide la percepción del nivel de corrupción que la sociedad tiene sobre sí misma. Creado en 1995 por la ONG Transparencia Internacional, se basa en 13 encuestas especializadas llevadas a cabo en el ámbito mundial sobre la sensación de corrupción que hay en cada país. Se trata de una escala de 1 al 100, donde 1 es extremadamente corrupto y 100 es muy poco corrupto. Cabe resaltar que el IPC no nos proporciona certeza ya que solo mide percepciones, y estas están supeditadas a una serie de factores, por ejemplo, las denuncias mediáticas. Esto explicaría el descenso constante del IPC desde finales de los 90 hasta el año 2006. Muy probablemente esto se deba a los escandalosos casos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori, los mismos que fueron denunciados públicamente y ampliamente difundidos por los medios de comunicación luego de su muerte. Para terminar, el alto grado de difusión e inercia que tiene la corrupción en el Perú, y la consecuente poca confianza institucional que se advierte en nuestro país, tienen una gran influencia sobre su desarrollo cultural ya que perpetúa de manera estructural la corrupción. Impacto cualitativo. Debemos recordar que definir los costos monetarios de la corrupción es una tarea sumamente difícil, por ello, a fin de efectuar una valorización tentativa a este nivel, nos valdremos en esta sección de algunos cuadros diseñados por Alfonso Quiroz, que expresan en millones de dólares cuánto perdió el Perú y en qué líneas de acción de la corrupción, y cuál fue su magnitud en nuestra economía en comparación con el gasto gubernamental y el PBI durante el siglo XX. Alfonso Quiroz concluye que en Perú el nivel de corrupción ha sido alto o muy alto. En ese sentido, durante el siglo XX, identifica dos etapas. Ciclos de corrupción moderada, 1900-1910 y 1920, 1970. Ciclos de corrupción alta, 1910, 1920 y 1970 y 2000. En ese sentido, los periodos de alta corrupción, donde el costo monetario de la corrupción representó una proporción considerable del gasto público y el PBI, fueron el oncenio de Leguía y los últimos 30 años del siglo XX.
Veamos el detalle de los ciclos de alta corrupción. Durante el oncenio de Leguía y su discurso modernizador, perdimos 31,1 millones de dólares, lo que equivalió al 30% del gasto público y el 2% del PBI. En la década del 70, durante el gobierno militar de Juan Velasco y Francisco Morales Bermúdez, perdimos 618 millones de dólares, lo que equivale al 43% del gasto público y el 5% del PBI del gobierno militar. En la década del 80, durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, perdimos 1.010 millones de dólares, lo que equivalió al 33% del gasto público y el 3,8% del PBI del primero, y al 37% del gasto público y el 4% del PBI del segundo. Finalmente, durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década del 90, llamada por Alfonso Quiroz, la década infame, perdimos 2,038 millones de dólares, lo que equivale al 50% del gasto público y el 4,5% del PBI. Despedida. Para terminar, revisemos la conclusión a la que llega Alfonso Quiroz acerca del nivel de corrupción en el Perú y como faceta nuestro desarrollo. A un nivel promedio anual estimado de alrededor de entre 30 y 40% de los gastos del presupuesto, y de entre 3 y 4% del PBI en el largo plazo, años de 1820 a 2000, el costo de la corrupción para el desarrollo económico y social peruano en su historia republicana ha sido estructural y consistentemente alto o muy alto, pese a las variaciones cíclicas, considerando que para alcanzar un crecimiento autosostenido se requiere de una tasa de crecimiento media anual del PBI de entre 5 y 8% en el largo plazo, debido a la corrupción sistemática y descontrolada. El Perú perdió o distribuyó mal el equivalente de aproximadamente el 40 a 50% de sus posibilidades de desarrollo. Regálame un me gusta y suscríbete.